Hay personas que nunca dicen que no. Y aún así, todo el mundo sabe hasta dónde pueden llegar con ellas. Bienvenido a Psicovida. Piénsalo un momento. Seguro que conoces a alguien así. Alguien que no grita, que no protesta, que no monta escenas, pero que de alguna manera misteriosa transmite con claridad absoluta lo que acepta y lo que no. Son personas que no necesitan dar explicaciones, no necesitan justificarse, no necesitan gritar su límite para que los demás lo respeten. Y lo más curioso, lo más fascinante, es que generalmente son las personas más respetadas en cualquier entorno. Las que tienen menos conflictos, más paz, mejores relaciones, personas a las que nadie pisotea, no porque sean agresivas, sino porque algo en ellas, algo invisible pero poderoso, comunica de manera permanente y silenciosa quiénes son y hasta dónde se puede llegar con ellas. Y si estás pensando ahora mismo, yo no soy así, si sientes que eres de las personas que acaban cediendo siempre, que acaban haciendo cosas que no quieren hacer, que dicen que sí cuando por dentro están gritando que no, quiero que sepas algo, no es un defecto de carácter, no eres débil, no es que seas demasiado buena persona. Lo que pasa es que nadie te ha enseñado esto que voy a contarte hoy, y lo que vas a aprender en este video puede cambiarte la vida de una manera que ahora mismo ni imaginas. Porque el problema real no es que no sepas decir que no. El problema es mucho más profundo, mucho más interesante y sobre todo mucho más solucionable de lo que crees. Y a lo largo de este video voy a desvelártelo todo. Vamos a ir paso a paso, con calma, con ciencia, con historias reales, con herramientas concretas que puedes empezar a usar hoy mismo. Y antes de que sigamos, si este canal te ayuda, si sientes que lo que aprendes aquí te sirve, suscríbete. Ese pequeño gesto no te cuesta nada a ti, pero para nosotros significa poder seguir creando contenido que de verdad transforme vidas. Ya está, seguimos. Déjame plantearte algo que probablemente nadie te ha dicho nunca de esta manera. La mayoría de la gente cree que poner límites es un problema de comunicación. Que si no eres capaz de decir que no es porque no tienes las palabras adecuadas, porque no sabes cómo expresarte, porque te falta vocabulario emocional o habilidades sociales, y entonces se ponen a buscar frases, buscan en internet cómo decir que no sin herir sentimientos, cómo poner límites de manera asertiva, qué decirle a alguien cuando no quieres hacer algo, y aprenden sus frasecitas. Entiendo tu situación, pero en este momento no puedo. Me gustaría ayudarte, pero tengo otros compromisos. Te agradezco que hayas pensado en mí, pero... ¿Y sabes qué pasa? Que esas frases no funcionan. O funcionan una vez, 2 veces, y luego la persona sigue presionando, sigue invadiendo, sigue cruzando esa línea una y otra vez, como si el límite no existiera. ¿Por qué? Porque el problema nunca fue lingüístico. El problema nunca estuvo en las palabras. Recuerdo una paciente que vino a mi consulta hace algunos años, una mujer brillante, exitosa en su trabajo, querida por todos, y vino porque estaba agotada, no podía más. Tenía una amiga, una persona muy cercana, que literalmente le consumía la vida. La llamaba a cualquier hora, le pedía favores constantemente, ocupaba todo su tiempo emocional y físico. Mi paciente había intentado miles de veces poner distancia. Le había dicho 1000 veces, con mucha educación, que estaba muy ocupada, que necesitaba espacio, que tenía sus propios problemas, y la otra persona siempre encontraba la manera de colarse de nuevo, de minimizar sus palabras, de hacer que se sintiera culpable, hasta que un día algo cambió. Y no fue lo que dijo, fue lo que dejó de hacer. Fue cómo empezó a comportarse. Y hablaremos de eso mucho más en este video, porque esa historia tiene un final que quiero que escuches completo. Porque lo que aprendió esa mujer es exactamente lo que quiero que tú aprendas hoy. El verdadero problema de los límites no está en la boca, está en el sistema nervioso. Está en las creencias más profundas que tenemos sobre nosotros mismos. Está en lo que aprendimos de niños, sobre lo que significa ser una buena persona, sobre lo que significa que te quieran, sobre lo que pasa si decepciona a alguien, y eso, mis amigos, eso sí que tiene solución. Pero una solución diferente a la que te han estado vendiendo. Y hay algo más, algo que quiero que te vayas apuntando mentalmente, porque al final del video vamos a hablar de ello con mucho detalle. Existe una herramienta que las personas con límites sólidos usan de manera casi automática, sin pensarlo, y que tiene que ver con algo que
la neurociencia lleva años estudiando y que transforma radicalmente la manera en que los demás te perciben. Cuando te lo cuente al final, vas a entender por qué algunas personas simplemente inspiran respeto sin hacer nada aparente. Pero para llegar ahí, necesito que entiendas primero lo que vamos a ver ahora. Voy a explicarte algo que me parece absolutamente fascinante desde el punto de vista de la neurociencia y la psicología, y que tiene implicaciones enormes para todo lo que estamos hablando. Los seres humanos somos animales sociales. Hemos evolucionado durante cientos de miles de años en grupos, en tribus, y nuestra supervivencia dependía de leer correctamente las intenciones de los demás. Por eso, el cerebro humano tiene una capacidad extraordinaria, casi sobrehumana, para detectar incongruencias entre lo que alguien dice y lo que su cuerpo comunica. Es algo que hacemos de manera completamente inconsciente. Ni siquiera somos conscientes de que lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo constantemente. Cuando alguien te dice, no pasa nada, estoy bien, con los labios apretados, con los brazos cruzados, con la mandíbula tensa, ¿qué le crees? ¿Las palabras o el cuerpo? El cuerpo, siempre. Porque el cuerpo no miente. O más bien, porque el cuerpo es muchísimo más difícil de controlar conscientemente que las palabras. Y aquí está la clave de todo. Cuando tienes un límite claro. Cuando de verdad, en lo más profundo de ti, sabes lo que aceptas y lo que no, tu cuerpo lo comunica sin que tengas que abrir la boca. Lo comunica en la manera en que te sientas, en la distancia que mantienes, en el tono de tu voz aunque no digas nada especial, en la manera en que miras, en la velocidad con la que respondes. Todo eso forma un mensaje coherente que los demás reciben de manera inconsciente y que les dice claramente hasta dónde pueden llegar. Pero cuando el límite no está claro en tu interior, cuando por dentro tienes miedo de decepcionar, cuando te sientes culpable de antemano, cuando crees que si dices que no van a dejar de quererte, pues eso también se nota. Aunque digas las palabras más asertivas del mundo, aunque uses la frase perfecta del manual de comunicación, si por dentro estás temblando, si por dentro estás pidiendo perdón, el otro lo percibe y lo aprovecha. Esto es fundamental, absolutamente fundamental. Y es algo que se puede cambiar, no de manera instantánea, pero sí de manera sistemática. Y eso es exactamente lo que vamos a ver a lo largo de este vídeo. Pero antes, quiero que hagamos una pequeña pausa para reflexionar juntos sobre algo que puede ser incómodo. Y es importante que te quedes, porque muchas personas en este punto cambiarían de vídeo. Y precisamente eso sería un error enorme. Si no tienes límites sólidos, si te cuesta decir que no, si acabas cediendo constantemente, no ha pasado porque sí, hay una historia detrás. Siempre hay una historia. Muchos de nosotros crecimos en entornos donde poner límites era castigado de alguna manera. Puede que no fuera algo explícito, nadie te dijo directamente, aquí no se ponen límites, pero lo aprendiste igual. Lo aprendiste cuando de niño dijiste que no querías hacer algo y hubo una consecuencia desagradable, ya fuera enfado, frialdad, rechazo. Lo aprendiste cuando viste que en tu familia el amor era condicional, que te querían más cuando eras complaciente, cuando no dabas problemas, cuando hacías felices a los demás. Lo aprendiste cuando alguien que debería haberte enseñado que tú también importabas, te enseñó sin querer que los demás importaban más. Y el cerebro de un niño es una esponja, aprende rapidísimo, especialmente las cosas que tienen que ver con la supervivencia emocional. Y para un niño, la supervivencia emocional pasa por mantener el vínculo con sus cuidadores. Así que si el mensaje fue, consciente o inconscientemente, que poner límites amenaza ese vínculo, el cerebro aprendió a no ponerlos. Aprendió que ser querido requiere ser complaciente. Y esa creencia, ese programa que se instaló en tu sistema cuando eras pequeño, sigue funcionando de adulto, sigue ejecutándose de manera automática cada vez que alguien te pide algo que no quieres hacer, cada vez que alguien cruza una línea y antes de que tu mente consciente pueda siquiera plantearse si quieres o no quieres, si te conviene o no, ya has dicho que sí, ya has cedido. Y luego llega ese momento horrible, ese momento que seguro reconoces, en el que estás haciendo algo que no querías hacer, pensando en por qué has dicho que sí otra vez,
sintiéndote resentido o simplemente agotado. ¿Te suena eso? Claro que te suena, porque es uno de los patrones más comunes que veo en consulta. Y lo que más me llama la atención es que estas personas, en su mayoría, son personas extraordinariamente sensibles, empáticas, con una capacidad enorme para entender a los demás. Y precisamente esa capacidad, esa que debería ser una fortaleza, se convierte en una trampa cuando no va acompañada de una buena relación con uno mismo. Porque la empatía sin límites no es virtud, es agotamiento, es invisibilidad, es ir desapareciendo poco a poco detrás de las necesidades de todos los demás hasta que un día no sabes ni quién eres ni qué quieres. Y aquí es donde empieza el camino real. No en aprender frases, en entenderte a ti mismo. Ahora bien, quiero que sigas escuchando porque lo que viene a continuación va a ser práctico, muy práctico. Vamos a hablar de cosas concretas que puedes empezar a trabajar. Pero también quiero que sepas que hay un concepto, una idea que existe en la psicología y que tiene que ver con la presencia, con algo que va más allá de las palabras, que voy a explicarte más adelante y que para mí es la pieza más poderosa de todo este puzzle. No te vayas todavía. Antes de que puedas poner límites a los demás, necesitas poner límites contigo mismo. Sé que esto suena paradójico. Sé que estás pensando, espera, ¿no era el problema que los demás no me respetan? Sí, pero lo que voy a contarte ahora es la raíz de todo. Los límites externos, los que pones con otras personas, son un reflejo de los límites internos que tienes contigo mismo. Si te permites a ti mismo hacer cosas que van en contra de tus valores, si te permites pensar de ti mismo de manera destructiva, si no te das el espacio y el tiempo que necesitas, si no cuidas tu propio bienestar, estarás enviando hacia ti y hacia el mundo un mensaje claro: yo no importo tanto. Y los demás lo leerán, lo captarán y se comportarán en consecuencia. Poner límites contigo mismo significa aprender a escucharte. Significa empezar a hacerte una pregunta que quizás lleva mucho tiempo sin hacerse: ¿qué quiero yo aquí? No qué necesita el otro. No qué sería lo más educado. No qué esperan de mí, sino qué quiero yo, qué necesito yo, qué me hace bien a mí. Esto puede ser incómodo al principio, especialmente si llevas años priorizando a todos los demás. Puede incluso generar culpa. Esa culpa que aparece cuando haces algo para ti, cuando dices que no a algo que no te apetece, cuando dedicas tiempo a tus propias necesidades. Esa culpa es una señal, no es una señal de que estás haciendo algo malo. Es una señal de que estás rompiendo un patrón viejo, de que tu sistema nervioso está recalibrándose. Es incómodo, sí, pero es buena señal. Una cosa muy concreta que puedes empezar a hacer es lo siguiente. Durante los próximos días, antes de responder a cualquier petición que te hagan, haz una pausa. Solo una pausa. No tienes que decir que no. No tienes que decir nada especial. Simplemente introduce un momento de espacio entre la petición y tu respuesta. En ese espacio, pregúntate cómo te sientes. ¿Hay algo dentro de ti que se tensa? ¿Hay algo que dice que no quieres esto? Obsérvalo. No tienes que actuar todavía. Solo empieza a escucharte. Este ejercicio parece simple, y lo es, pero su impacto es enorme, porque lo que estás haciendo es empezar a crear conciencia. Y la conciencia es el primer paso de cualquier cambio real. No puedes cambiar algo que no ves. Y muchas personas llevan años cediendo en piloto automático, sin darse cuenta siquiera de que están cediendo, sin notar la tensión interna antes de decir que sí. Cuando empiezas a notar esa tensión, cuando empiezas a escucharla, ya has dado el primer paso. Volvamos a la neurociencia, porque aquí hay algo que me parece absolutamente crucial y que cambia completamente la manera en que entendemos los límites. Hay un concepto que en psicología y en neurobiología se llama regulación del sistema nervioso autónomo. Es un concepto complejo, pero voy a explicártelo de una manera muy sencilla porque necesitas entenderlo para comprender por qué tu cuerpo puede poner límites que tu boca no puede. Tu sistema nervioso tiene dos grandes modos de funcionamiento. Cuando estás en calma, cuando te sientes seguro, tu sistema nervioso opera desde lo que llamamos el estado ventral vagal, el modo de conexión y presencia. En este estado, tu voz tiene un timbre más cálido, tu cara está más expresiva y relajada, tu cuerpo es más abierto, tu mirada más tranquila,
y las personas que te rodean lo perciben, se sienten a gusto contigo. Y algo interesante, muy interesante, es que en este estado tú también pones límites con mucha más facilidad, porque no hay miedo, no hay esa tensión de anticipación de que algo malo va a pasar si dices que no. Pero cuando estás en un estado de amenaza, cuando tu sistema nervioso está activado, sea por estrés crónico, por miedo al rechazo, por ansiedad social, tu cuerpo lo comunica de maneras sutiles pero claras. La voz se vuelve más aguda o más plana, el cuerpo se encoge ligeramente, los movimientos se vuelven más inseguros, la mirada se desvía y las personas que están en modo predador emocional, las que suelen cruzar límites ajenos, son extraordinariamente buenas detectando estos signos. No necesariamente de manera consciente, es algo más instintivo. Detectan que hay una persona que se va a plegar y se aprovechan. Por eso trabajar la regulación del sistema nervioso no es un lujo espiritual ni una moda de bienestar. Es una herramienta real, con base científica, que cambia la manera en que los demás te perciben. Cuando tu sistema nervioso está regulado, cuando operas desde la calma y la seguridad interior, tu cuerpo comunica automáticamente: soy una persona que se respeta a sí misma. Y eso genera respeto en los demás sin que tengas que decir nada. ¿Cómo se regula el sistema nervioso? Esta es una pregunta con respuesta larga, pero déjame darte algunas claves muy concretas ahora mismo. El primer gran regulador es la respiración. No la respiración normal que haces sin pensar, sino la respiración consciente, lenta y profunda. Cuando alargas la exhalación, cuando expiras durante más tiempo del que inspiras, activas directamente el nervio vago, que es el gran regulador parasimpático. Esto no es metáfora, no es esoterismo, es fisiología. Inhalar 4 tiempos, exhalar 8. Hacerlo durante 1 o 2 minutos antes de entrar a cualquier situación social que te genere ansiedad, antes de una conversación difícil, antes de una situación donde sepas que vas a tener que poner un límite. Eso cambia literalmente el estado de tu sistema nervioso. El segundo gran regulador es el movimiento. El cuerpo necesita moverse para procesar la activación nerviosa. Cuando estamos en modo amenaza, hay una preparación para la acción que, si no se descarga, se queda atrapada en el cuerpo. Por eso, el ejercicio físico regular es una de las mejores herramientas de regulación que existen. No necesitas hacer deporte de élite. Caminar a paso rápido durante 30 minutos, moverse, sacudir el cuerpo, eso ayuda a tu sistema nervioso a volver al equilibrio. Y el tercero, el que quizás es el más poderoso, pero también el más complejo, es el trabajo con las creencias. El convencerte a través de la experiencia repetida de que puedes poner límites y seguir siendo querido, de que decir que no destruye los vínculos, de que tus necesidades importan tanto como las de los demás. Esto es lo que hacemos en terapia y es lo que poco a poco, con práctica, con paciencia, con autocompasión, puedes ir trabajando tú también. Ahora quiero hablarte de algo muy específico, de las cosas concretas, observables, que hacen las personas que tienen límites sólidos sin necesidad de verbalizarlos constantemente. Porque estas personas existen, seguro que las conoces, y hay patrones de comportamiento muy claros que podemos identificar, estudiar y aprender. Lo primero que vas a notar en estas personas es que tienen una relación muy particular con el tiempo. No responden de manera inmediata a todas las demandas. No están siempre disponibles. No contestan el mensaje en los primeros 30 segundos. Y esto no lo hacen por estrategia ni por juego. Lo hacen porque genuinamente se dan el espacio para pensar, para sentir, para decidir. Y esa disponibilidad selectiva comunica algo muy poderoso. Mi tiempo tiene valor. Mis respuestas son deliberadas. No actúo por miedo ni por ansiedad social. Cuando alguien aprende a no estar siempre disponible inmediatamente, nota algo curioso. Los demás empiezan a valorar más su atención. No porque haya un juego de poder, sino porque hay algo real ahí. Hay alguien que se respeta lo suficiente como para no estar pendiente del teléfono las 24 horas del día esperando la llamada de otra persona. Lo segundo que hacen estas personas es que son muy selectivas con la información que comparten. No se explican en exceso. No dan razones elaboradas de por qué no pueden hacer algo, de por qué no quieren ir a algún sitio. Cuando alguien que tiene límites claros dice, ese día no puedo, no añade una lista de justificaciones. Y eso paradójicamente hace que nadie le discuta,
Porque la persona que se explica demasiado, que da 15 razones de por qué no puede, está invitando sin querer a que el otro le rebata las razones, como si necesitara permiso, como si tuviera que ganarse el derecho de decir que no. Recuerda esto, cuanto más te explicas, más poder le das al otro de cuestionarte. La persona segura simplemente dice que no puede o que no quiere con calma, sin drama, y pasa a otra cosa. Lo tercero es la manera en que gestionan el silencio. Las personas inseguras, las que no tienen límites claros, tienen mucho miedo al silencio. Cuando hay una pausa en la conversación, se precipitan a llenarlo, a decir algo, a suavizar, a compensar. La persona con límites claros está cómoda en el silencio. Puede decir algo difícil y luego quedarse en silencio, permitiendo que el otro procese, sin sentir la necesidad urgente de rescatar al otro de su incomodidad o de rescatarse a sí mismo de la situación. El silencio, usado con calma y seguridad, es una de las herramientas más poderosas que existen en la comunicación humana. No el silencio agresivo, no el silencio punitivo, el silencio tranquilo. El silencio de alguien que ha dicho lo que tenía que decir y no necesita añadir nada más. Lo cuarto, y esto es algo que no se habla suficientemente, es la coherencia temporal. Las personas respetadas dicen lo que van a hacer y lo hacen. No hacen promesas que no van a cumplir, no se comprometen con cosas que saben que no harán, y cuando dicen que van a hacer algo, lo hacen. Esa coherencia entre lo que dicen y lo que hacen construye algo muy valioso que se llama confiabilidad. Y la confiabilidad genera automáticamente respeto. Nadie cuestiona los límites de una persona que ha demostrado una y otra vez que sus palabras y sus acciones van en la misma dirección. Esto es algo que puede resultar incómodo de escuchar, pero que es absolutamente necesario, y te pido que te quedes porque puede ahorrarte años de sufrimiento innecesario. Las personas que habitualmente cruzan los límites de los demás, las que son manipuladoras, las que absorben emocionalmente, las que invaden, no son aleatorias en sus elecciones. No van por la vida cruzando límites de todo el mundo por igual. Tienen muchas veces de manera inconsciente un radar muy afinado para detectar quién va a permitirles hacerlo. ¿Cuáles son las señales que emitimos cuando somos personas que permiten que los demás crucen nuestros límites? La primera y más importante es la necesidad de aprobación visible. Cuando buscas constantemente la aprobación del otro, cuando te incomoda la idea de que alguien pueda estar enfadado contigo, cuando haces cosas para que los demás te aprueben, eso se percibe. Y la persona que disfruta de tener poder sobre los demás, lo detecta inmediatamente. Sabe que tiene una palanca. Si te da su aprobación, eres suyo. Si te la retira, puedes hacer cualquier cosa para recuperarla. La segunda señal es la tendencia a disculparse en exceso. Las personas que dicen perdona y lo siento de manera refleja, incluso cuando no han hecho nada malo, están comunicando algo sobre cómo se ven a sí mismas. Están diciendo, tiendo a sentirme culpable, tiendo a asumir que la culpa es mía. Y eso es información muy valiosa para alguien que quiere manipular. La tercera señal es la evitación del conflicto a cualquier precio. Cuando tienes tanto miedo al conflicto que harás lo que sea por evitarlo, incluyendo ceder en cosas importantes, incluyendo traicionarte a ti mismo, pues eso también se nota. Las personas que cruzan límites lo saben, a veces conscientemente, a veces no. Saben que si presionan un poco, si se muestran un poco molestas, si elevan ligeramente el tono emocional, tú vas a ceder para que el conflicto se acabe. Y lo seguirán haciendo porque funciona. ¿Y qué hacemos con todo esto? Empezamos a cambiar esas señales, no fingiendo, no actuando, sino trabajando desde dentro, desde las creencias, desde el sistema nervioso, desde la autoimagen. Y a medida que eso cambia, el tipo de personas que se acerca a nosotros también cambia. No de manera inmediata, no de la noche a la mañana, pero sí con el tiempo. Y hay una última cosa que quiero decirte sobre esto, algo que te va a dejar pensando. Las personas que tienen el mayor problema de límites no suelen ser las menos empáticas, suelen ser las más empáticas. Sienten tanto lo que siente el otro, se meten tanto en su mundo, que se olvidan de sí mismas. Y esa es una paradoja muy dolorosa con la que trabajo mucho en consulta. Ser una persona empática y sensible debería ser una fortaleza enorme, y lo es. Pero necesita ir acompañada de algo más. Necesita ir acompañada de lo que vamos a hablar en la siguiente parte.
Hay algo que me pregunta mucha gente en consulta y que quiero abordar aquí directamente porque genera mucho miedo, y es, ¿qué va a pasar con mis relaciones cuando empiece a poner límites? ¿Se van a enfadar? ¿Me van a dejar de querer? Y quiero ser honesta contigo, porque creo que mereces la verdad. Sí, algunas relaciones van a cambiar, algunas personas se van a incomodar, y eso al principio duele. Pero lo que también te digo es esto: las relaciones que sobreviven a tu proceso de aprender a ponerte límites son más auténticas, más sólidas y más nutritivas que cualquiera de las que tenías antes. Porque están basadas en el respeto real, no en el miedo, no en la complacencia, no en la dependencia. Las personas que te quieren de verdad, que tienen una relación genuina contigo, no van a dejar de quererte porque empieces a decir que no. Pueden sorprenderse al principio, puede haber una adaptación, puede haber alguna conversación incómoda, pero si el vínculo es real, sobrevive. Y si una relación no sobrevive a que empieces a respetarte a ti mismo, entonces esa relación no te estaba haciendo bien. Esto es importante decirlo también porque a veces cuando alguien empieza a trabajar sus límites, pierde alguna relación y lo interpreta como una señal de que ha hecho algo mal, y no. A veces perder una relación es precisamente la señal de que estás creciendo, de que estás dejando de ser lo que esa persona necesitaba que fueras para poder estar en tu vida. Pero también es verdad que hay maneras de ir introduciendo los límites en las relaciones existentes que minimizan el conflicto y permiten una transición más suave. Y aquí es donde el lenguaje no verbal juega un papel fundamental, porque cuando los límites se comunican a través del cuerpo, a través de la actitud, a través de los comportamientos, más que a través de las palabras, hay menos confrontación directa, menos drama, menos necesidad de grandes conversaciones. Si llevas tiempo cediendo siempre y de repente un día le sueltas a alguien, mira, voy a empezar a poner límites y no voy a tolerar esto y lo otro, eso genera resistencia, genera conflicto, genera confusión. Pero si simplemente empiezas a comportarte de manera diferente, si empiezas a estar menos disponible, a responder más despacio, a ocupar más espacio en las conversaciones, a mantener más tus posiciones sin grandes discursos, el cambio es más orgánico, más suave y a la larga más efectivo. Llegamos a una de las partes más concretas y prácticas de este video. Y quiero que le prestes mucha atención porque aquí vas a encontrar cosas que puedes empezar a usar de manera muy inmediata. Vamos a hablar del lenguaje corporal en el contexto de los límites, no del lenguaje corporal como una lista de posturas que aprender, sino del lenguaje corporal como consecuencia de un estado interior, porque esa es la diferencia clave. Puedes intentar adoptar la postura de alguien seguro, puedes cruzar los brazos o sacar el pecho o mirar directamente a los ojos siguiendo un manual, pero si por dentro estás en modo pánico, si por dentro estás suplicando que la situación se acabe, eso va a traspasarse igualmente. Las posturas son el efecto, no la causa. Sin embargo, también es cierto que existe algo que se llama retroalimentación somática. El cuerpo y la mente se influyen mutuamente. Y aunque no podemos simplemente